que decía que muchas gracias, Paula, y bueno, muchas gracias al resto de compañeras por estar aquí desde esta perspectiva multidisciplinar para tratar de abordar pues, distintas cuestiones de estas leyes. Yo no voy a volver a hablar de lo que comentaban mis compañeras, sino que, bueno, voy a matizar, ¿vale? Distintas cuestiones que, pues, a lo largo de este análisis que han ido surgiendo desde el punto de vista técnico, ¿vale? Desde la psicología jurídica y forense. Sobre todo porque es fundamental tener en cuenta que hay cuestiones que, pues, muchas veces tenemos delante y no nos damos cuenta de cuál es el matiz real y cuál es la evidencia que está detrás de estas cuestiones y, bueno, que consideramos, por supuesto, que son pues muy importantes, ¿no? Sobre todo, pues, eso, a la hora de analizar y de ver qué es realmente lo que nos están diciendo que van a aprobar, ¿vale? Hay tres cuestiones fundamentales, ¿vale? Que, aunque lo hayan, repito, nombrado a mis compañeras, voy a andar en ellas, que es las implicaciones de la autodeterminación del sexo. ¿Qué implica cuando se habla del término despatologizar? Esa necesidad que nos dicen que hay de despatologizar, ¿vale? Cuando detrás hay una disforia que dicen que en principio que ya no aparece en ningún lugar, ¿vale? Y que se ha pasado página con ella. Y del mismo modo cuando se habla de la certificación, ¿no? Que bueno, ya simplemente pues con el término autodeterminación ya vemos que en principio que no la hay, ¿vale? De que nos autodeterminamos, ¿no? Decimos, bueno, pues aquello que consideremos, ¿no? Y dentro de estas cuestiones hay una cuestión fundamental, que es que cuando hablan de autodeterminar, ¿vale? Cuando se dice muchas veces, lo que vamos a hacer es autodeterminar. No, se está hablando de poder negar la realidad biológica. Esto es fundamental, que comprendamos que de lo que se está hablando es de yo puedo elegir lo que yo considere, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nos meten en un ficcionado del sexo. Y esto es ciencia ficción precisamente porque no hay una realidad material que lo sustente, ¿vale? Por tanto, la autodeterminación, que dicen que es de género, ¿vale? En este juego que se hace de sexo y género, que como sabemos, sobre todo desde el punto de vista no solo científico, sino feminista, hay que diferenciar sexo, realidad biológica inmutable de género, que es el rol social sexista que la sociedad nos dice que en función del sexo tenemos que tener, que es que lo hemos repetido todas, pero porque es que necesitamos repetirlo y que quede muy, muy claro, porque precisamente están jugando con esto, ¿no? Esto es crucial. Bueno, pues dicen que el sexo, que en vez de que se observa, que se otorga, ¿no? Como comentaba ya tras el principio. Y que, por tanto, que las personas transexuales son aquellas que quieren, pues eso, tener el otro sexo, ¿vale? Bueno, pues estas cuestiones tienen, lo que subyace, ¿vale? A nivel técnico es científico, como vamos a ver ahora, y parten de la negación del sexo biológico y hay unas concepciones científicas que están derivadas de las teorías queer. ¿Qué sentido tiene la Ley 3/2007 que han desarrollado antes mis compañeras, sobre todo Tasia, del 15 de marzo, ¿vale? Que es la reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas? El sentido que tiene, desde el punto de vista técnico, es que respondía a una necesidad social, ¿vale? Como pone en la exposición de motivos de dicha ley y que, por favor, cualquier persona que vea las cuestiones que estamos comentando, que vaya y las consulte para que vea que esto es cierto, ¿vale? Porque nos están manipulando y diciendo que hay cosas que no están o hay cosas que están que no son ciertas. Por tanto, nosotras que sí que estamos basándonos en la evidencia y basándonos en el recorrido social e histórico del feminismo, ¿vale? Que implica el avance social de los derechos de las mujeres, estamos recogiendo y recabando la información que está ahí, ¿vale? Entonces, cualquier persona lo puede contrastar. De hecho, es necesario para desarrollar pensamiento crítico y porque muchas veces cuesta ver la realidad de todas estas cuestiones que nos están intentando colar, ¿vale? Pues en la exposición de motivos de dicha ley, pone que responde a la necesidad de las personas transexuales, ¿vale? Adecuadamente, por supuesto, diagnosticadas. Pues una cuestión de garantías de las leyes, ¿vale? Y además habla que la necesidad que hay, el por qué, ¿vale? Es que no resulte discordante su nombre elegido con el sexo registral. Es decir, la necesidad, ¿vale? Es que no haya una estigmatización social. Por supuesto, desde el punto de vista técnico, yo creo que cualquier persona que lo reflexionemos decimos muy bien, pero es que no solo es la persona a nivel individual la que tiene que cambiar, tendrá que ser la sociedad la que no juzgue y la que no mire tu DNI, la que no te diga qué aspecto tienes que tener. Bueno, pues en este caso, en el 2007, ¿vale? Pues fue, digamos, una medida paliativa, ¿vale? Vamos a hacer, en base a esta necesidad, el cambio registral. Y los requisitos que también comentaban mis compañeras parten de tres cuestiones fundamentales que tenemos que tener claras. La necesidad de realizarlo, que ya os digo que es lo que la ley comprende, que, bueno, en vez de cambiar la sociedad, cambiamos que la persona pueda, digamos, no sufrir porque hay una incongruencia, ¿vale?
Otras alternativas serían educar a la sociedad, pero no se contemplan. Bueno, pero hay una necesidad, ¿vale? Hay una pertinencia, ¿vale? En base a que hay un diagnóstico, es decir, estamos hablando de una cuestión probada, ¿vale? Y hay una persistencia temporal, ¿vale? En este caso, 2 años, ¿vale? Porque la persona dice, yo, pues en base a la casuística de disforia, decido realizar una transición y lo que quiero precisamente es que, pues, no tener estas problemáticas sociales, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que se está planteando? Vale, ya no estamos hablando de transexuales, ¿vale? Estamos hablando del paraguas trans, como decían mis compañeras, que es fundamental que se comprenda, ¿vale? Y simplemente, pues eso, se dice que no hay coincidencia entre sexo y género. Pero es que no hay coincidencia entre sexo y género, como comentaba la compañera Tasia, con cualquier persona. Y se valida identidad de género, que también lo volvemos a repetir, que implica que la persona se identifica con el género sexista. Es decir, es la cristalización de un aprendizaje. No hay cerebros rosas y azules. Y que una ley contemple que hay cerebros rosas y azules es un retroceso, una negligencia y un cientificismo brutal, ¿vale? ¿Qué más cuestiones hay que tener presentes? Que deja de ser la población objetivo las personas transexuales. No hay medidas en base al análisis de necesidades de esta población. Es decir, antes en el 2007, en la exposición de motivos decía, esto es para las personas transexuales. Ahora sale el paraguas trans y estamos hablando de que, lo primero, había definiciones anteriores en otros proyectos que dejaban ver más claro, ahora está más camuflado las teorías queer diciendo pues que era drag queens, travestis, que eran queers, no binarios. Bueno, pues estas casuísticas habrá que verlo primero en base a la investigación qué necesidades tienen, pero desde luego no son similares a las personas transexuales, ¿vale? En este caso, en nombre de las personas transexuales se hacen leyes sin ellas, ¿vale? Y además se abre paraguas a que al no haber, se quita pues todo tipo de lo que veíamos antes, ¿no? De que lo que había que haber era una serie de criterios, estos criterios se eliminan y pasa a que cualquier persona, como comentaba mi compañera Tasia, puede cambiar el sexo en el registro, sin ningún tipo de sistema de control ni garantía, sin que se base en una necesidad y sin, por supuesto, una pertinencia. Ahora veremos más, ¿no? Por tanto, el cambio registral ahora se está tratando de basar sin necesidad médica y psicológica. En base a los deseos, tú vas y lo que haces es realizar un cambio, pero puede hacer cualquier persona. Entonces, esto no estamos hablando de una población en concreto, estamos hablando de que esto afecta a toda la población social. Y sobre todo, fundamental, hay una cuestión muy básica, ¿vale? A nivel técnico, que tenemos que tener muy clara toda la población, esto es cultura general, ¿vale? Por favor, a fuego, que es que desde Naciones Unidas, ¿vale? Desde la Declaración de la Eliminación de Violencia contra la Mujer en 1993, todas y cada una, que esto es vinculante, como comentaba antes Tasia, no estamos hablando de Yogyakarta, ¿vale? Que no es vinculante. Sí que esto sí que es un convenio vinculante, ¿vale? Que luego, bueno, luego vendrían varios, ¿no? A lo largo de todas las convenciones de la mujer, hasta llegar, bueno, ya sabemos, 95 Beijing y pues hasta llegar a la actual, ¿no? Pero lo que tenemos que tener muy claro es que estamos hablando siempre de que todo se basa en el sexo, ¿vale? Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, bueno, estamos hablando de discriminación a la mujer. Entonces, si el sexo se convierte en una ficción, todas las normativas internacionales y nacionales es que quedan anuladas, porque entonces cualquiera podría ficcionar su sexo y esto no podría aplicarse, ¿vale? Como ha comentado antes Ana y como ha comentado, pues eso, el resto de compañeras. Fundamental tenerlo presente. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Ya estamos viendo de que esto, de que realmente lo que se introduce, pues eso, es un retroceso, pero ¿cuál es la implicación concreta en la salud mental? Porque se supone que esto debería de ayudar, ¿vale? Bueno, pues cuando se habla de despatologización, se tiene que estar hablando de desestigmatización. Y estos dos términos deben de diferenciarse porque es muy importante tenerlos presentes. ¿Qué se habla de desistematizar? Vale, pues lo primero que se habla es que cuando se habla de disforia o incongruencia de género, dependiendo del manual diagnóstico que estemos utilizando, si es el del APA o es el de la OMS, ¿vale? Se habla de uno u otro, pero bueno, la problemática es la misma. Lo que se está diciendo de los medios y lo que se está diciendo incluso desde las instituciones, ¿vale? O, por ejemplo, desde el Ministerio de Igualdad, es que se ha despatologizado de que ya no aparece en la OMS, que ya no aparece en el manual de referencia CIE, ¿vale? Esto no es cierto. Por eso digo que todas las cuestiones que pongamos aquí, que las cotejéis, porque están diciendo muchas falsedades, ¿vale? Parece mentira, es que es increíble hasta que tú dices, vale, esto no es cierto porque yo lo sé, pero hay otra persona que no tiene por qué tener estos conocimientos y que realmente sí que puede colar.
Bueno, pues lo que pasó con la OMS, ¿vale? Con la CIE, es que cambiaron de capítulo, es decir, cambiaron el lugar dentro del manual, ¿vale? Y ahora pues se tiene como una condición relativa a la salud sexual de la persona. Sigue estando, porque sigue siendo una problemática que produce malestar significativo. ¿Cómo los manuales de referencia están cambiando estas cuestiones? Las están cambiando porque obviamente hay una presión. Es la misma presión que conocemos de que dicen hay que despatologizar. Pero es que obviamente no se puede despatologizar lo que implica la negación de una psicopatología real. Porque, por desgracia, el sexismo social causa malestar clínicamente significativo. Ojalá que no. Y de hecho, estamos luchando a las profesionales que estamos aquí y se lucha día a día todas las personas que somos feministas porque esto no suceda. Pero a día de hoy tenemos que reconocer que hay una incongruencia y que hay una disforia de género porque el sexismo social causa malestar clínico significativo que afecta al área personal, social y de desarrollo de las personas y de desarrollo de la personalidad. Luego, lo que están diciendo de que esto no existe es falso. Y cuando hablan de que despatologizar es que este diagnóstico no existe, lo que hablan es de abandonar a las personas que están sufriendo y que realmente en lo que implica y en lo que se traduce es una negligencia social. Pero insisto, no es una cuestión de que sea mi visión, ¿vale? Simplemente, sino de que hay un montón de profesionales que están estudiando esto y que están en primera línea con estas personas tratando de ayudar, que lo están poniendo de manifiesto. Simplemente traigo 2 estudios para que veamos, pero hay cientos. El de Littman, ¿vale? ¿Qué dice la investigación? Que el enfoque que se está haciendo y en el que están estas leyes hechas y sustentadas, que es negativo. Estamos hablando de que es una problemática en aumento, que mayoritariamente el 82% sufren mujeres, que hay una alta prevalencia en personas homosexuales, que hay una gran influencia social, hay un efecto de contagio, que está produciendo un embudo de otras problemáticas. Estamos hablando de que 62,5% ya tenían trastornos mentales o algún tipo de discapacidad del neurodesarrollo previo. Y estamos hablando además, como comentaba mi compañera Paula, que es que en el 80-85% de estos casos que son graves remite, pero se necesita una intervención social. Y la intervención social no es una transición, y menos si es desde el punto de vista automática. Se necesita intervenciones basadas en la evidencia. Y estas leyes contradicen la evidencia, que nos dice que hay que desarrollar intervenciones de aceptación, hacer una evaluación, una intervención con garantías y que el apoyo social debe ser prioridad. No decir que no tienes ningún problema y que directamente pases sin ningún profesional y que solo es una casuística la que está detrás. Esto es falso. Otro autor de referencia es Marcheano, que dice que estos perfiles psicopatológicos están en aumento, precisamente porque se están validando incluso dentro de las instituciones y que lo que están produciendo es que haya una epidemia social causada por el sexismo, porque la disforia lo que subyace es esto, ¿vale? Y por supuesto, pues estas autoras están haciendo una denuncia de que este debate social en relación al transgenerismo lo que está provocando es el refuerzo de rígidos roles sociales. Es más, el análisis de esta problemática, digamos que la conclusión a la que llegan es que el malestar individual, ¿vale?, que produce la disforia viene de los estereotipos de género del sexismo. Incluso denuncian las destransiciones precisamente porque lo que reflejan es que había detrás un sexismo social y que la sociedad no estaba preparada bien porque no tenían capacidad crítica, conocimientos suficientes o porque no había la suficiente formación feminista, ¿vale? De ahí que sea tan necesario pues este tipo de cuestiones. Por tanto, estas intervenciones en base a estas leyes son negativas, dañan a las personas y es lo contrario a lo que dice la evidencia científica que hay que hacer. Por tanto, la transexualidad no es una cuestión como la orientación sexual, ¿vale? Parte de una problemática. Esta problemática, además, como aparece pues, en manuales de referencia como el APA, puede ser orgánica, hay que hacer un hay que hacer un diagnóstico diferencial con los distintos trastornos, pues puede ser un trastorno adrenogenital congénito, una hiperplasia adrenal congénita, hay que ver, ¿vale? Pero la mayoría sí que es social. Por tanto, hay que tener en cuenta que a lo mejor estamos diciendo, bueno, puede ser disforia, pero también puede ser abuso sexual infantil. Por tanto, se necesita que un profesional evalúe y dilucide qué está detrás, porque si no lo que estamos produciendo es negar la realidad de las personas y es abandonar a personas que necesitan ayuda. Por tanto, por supuesto que hay que despatologizar la transexualidad y que aquellas personas que han realizado una transición no tienen que ser señaladas. Eso nadie lo duda. Lo que no puede ser es que se automatice el hecho de la transición, de que no se vea si hay otras casuísticas, de que no se haga con garantías y de que lo que se haga en perfiles psicopatológicos, además, como estamos viendo,
de gran severidad es que hay un abandono total y una negligencia institucional por no querer ver qué es lo que hay realmente detrás. De hecho, como comentaron antes las compañeras, tenemos que tener muy presente que esto se está diciendo que desde los colegios los propios profesores sin formación digan qué casos de diversidad ven a ojo en base a estereotipos de género, lo cual, por supuesto, es maltrato infantil potencial. Además, ya tenemos pues la experiencia de otros países, como por ejemplo Reino Unido, que nos dicen que estas cuestiones que no se pueden hacer. Tenemos, por ejemplo, el caso paradigmático de Keira Bell, donde se sentenció que un niño menor de 16 años no puede dar su consentimiento al uso de medicamentos. Y en el caso de que se necesite ver el consentimiento, ver la capacidad de la madurez, hay que hacer un informe psicológico forense. Lo que no se puede hacer es quitar de en medio a todas las figuras que realmente están protegiendo y salvaguardando a los menores, ¿vale? Por tanto, la petición de despatologizar se tiene que ver que se traduce, si se pone literalmente, como abandono social, ¿vale? Y que lo que tenemos que hacer es tratar de despatologizar. Sobre todo teniendo en cuenta que ya ha habido grupos de trabajo, como el de la APA del 2012, que nos han dicho que para este tipo de casuísticas lo que hay que hacer es hacer una evaluación rigurosa, porque normalmente el rechazo al sexo puede venir desde un contexto del trauma, como es vivir un abuso sexual infantil. No es una cuestión que nosotros estemos diciendo hay que hacer A o B, es una cuestión que estamos exigiendo que se cumplan las mínimas garantías que la evidencia científica ha puesto de manifiesto que son necesarias para salvaguardar los derechos taxativos inapelables que realmente los menores y las mujeres tienen. Por tanto, cuando estamos hablando de certificación sobre estas cuestiones, tenemos que tener muy presente que si no hay una certificación cualificada, hay una negligencia social e institucional, sin medias tintas. Es así, tal cual. No hay es blanco o negro en esta cuestión porque una cuestión está aprobada o no está aprobada, ¿vale? Por tanto, ¿qué tenemos que tener presente? Que las leyes identitarias lo que están haciendo es despreciar a los profesionales de la medicina y la psicología. En su artículo 5.1 ya ponía en el borrador de la ley trans que se coló que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, ya tengamos presente que no es un derecho, ¿vale? Sin la necesidad de prueba psicológica médica. Entonces, si realmente le estamos hablando de una disforia y de que hay problemáticas, estamos hablando de que hay que diferenciar, estamos hablando de que se pueden, de que realmente los perfiles que la evidencia científica ha puesto de manifiesto son complejos, estamos hablando de que hay otros trastornos, ¿cómo es posible que en el momento en el que haya sintomatología similar y compatible con estas cuestiones se diga que no hay que hacer nada? Es que es inadmisible. De hecho, pues ya a nivel legal, tanto en la ley de enjuiciamiento civil como criminal, ya se ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, incluso a la hora de tomar una decisión judicial, ni siquiera, pues sus señorías se tienen solo en cuenta a sí mismos, obviamente, por una cuestión de garantías. Y cuando sean requeridos conocimientos técnicos o científicos, se avalan en peritos expertos, en peritos titulares. Que significa que cuando se necesitan los conocimientos sobre una materia, se requieren aquellas personas que tienen una formación especializada. Luego, ¿cómo es posible que lo que se pretenda con este tipo de leyes es que los profesionales cualificados fuera? Los progenitores, por ejemplo, como comentaban las compañeras, que también salvaguardan las garantías de los menores, fuera. Y sin embargo, sí que ponen a los profesores a señalar casos de diversidad. Es totalmente inadmisible, o sea, es un diseño totalmente erróneo, lo miremos por donde lo miremos, ¿no? Por tanto, la evaluación psicológica es muy necesaria, ¿vale? La evaluación médica también. Necesitamos tener presente que lo que dicen que son terapias de conversión no lo son. Lo que sí que está produciendo una conversión es que aquellas niños o niñas que tienen señales de ser del sexo equivocado se les inste a transicionar. Eso sí que es una neoterapia de transición, como denuncian varios profesionales, ¿vale? Es decir, está al revés, están haciendo, como vemos, todo al revés, cogen la evidencia y le dan la vuelta, es increíble, de verdad, y por supuesto muy frustrante a nivel profesional ver lo que se está tratando de hacer. Y bueno, por supuesto se está intentando que no hagamos nuestro trabajo. O sea, se está yendo en contra de los profesionales de la salud, de los profesionales forenses, de los profesionales de la medicina, de la psicología, de los propios equipos psicosociales. Se está yendo en contra de todos nuestros códigos deontológicos diciéndonos que no salvaguardemos las garantías y que no digamos que esto es una barbaridad cuando es una barbaridad. Es increíble. Y la solución que se pretende dar, que bajo ningún concepto tenemos que aceptar, es que se ponga una certificación en base a la administración. Es decir, igual que vas pues a cualquier lado a que te certifiquen, por ejemplo, la renta, ¿vale? Pues tú vas y en vez de que te emitan un informe y que te evalúen con garantías un profesional, pues que te digan, venga, te pongo un sello.
O sea, esto es inadmisible. De hecho, me parece increíble que haya llegado tan lejos realmente, pues eso, una ley que va en contra de todos los principios democráticos garantísticos, ¿vale? Y esta sería además la única casuística que no debe de probar nada, lo cual es otorgarle privilegios, ¿vale? Personas con discapacidad, personas incluso por ratios de becas, todo el mundo tiene que probar absolutamente todo, ¿vale? Incluso aunque sean casos visibles, ¿vale? Excepto esta casuística. Esto es, vamos, inasumible. Por tanto, tenemos que tener muy presente que una ley no es un tratado de los deseos, ¿vale? Menos si perjudica a la mayor parte de la sociedad. Y, por supuesto, el cambio registral no se puede cambiar en base al deseo ni al sentimiento de nadie, ¿vale? Si responde a una necesidad, esa necesidad se prueba, podemos estar hablando, y aún así habría otras alternativas, pero en este caso es simplemente, pues eso, apelando al sentimentalismo y apelando a derechos humanos que no lo son, porque lo que están haciendo precisamente es ir en contra de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres y de los niños. Por tanto, tenemos que basarnos en evidencia, tenemos que tener muy claros cuáles son los principios básicos del feminismo y tener presente que no nos frenen el sentimentalismo que están llevando a cabo, la manipulación que hay negando las cuestiones y, por supuesto, la acusación de bruja contemporánea, TERF o transfobia. No es transfobia defender los derechos de las mujeres, ni mucho menos poner la evidencia de manifiesto, ¿vale? La evidencia es clara. A nivel multidisciplinar queda patente la incompatibilidad de estas leyes con avances en igualdad, con el bienestar superior de los menores, con los propios principios garantistas y democráticos. Y el feminismo, además, tenemos que recordarles, nosotras ya lo tenemos muy claro, que lucha por la igualdad, abogando por abolir el género, no blindándolo como una identidad. Y que la desigualdad estructural, como explicó antes mi compañera, es por sexos. Por tanto, venga de donde venga, de quienes vengan, cometamos este retroceso. Aliémonos contra el borrado de la mujer y, por supuesto, toda la información, ¿vale?, que estamos comentando está en nuestra página web y recordamos, ¿vale?, lo que dijimos cuando salimos, que lo que estamos tratando de hacer es divulgar información feminista al servicio de la verdad. Por tanto, ahí tenéis pues un montón de fuentes precisamente para armarnos y para combatir lo que es un claro retroceso de nuestros derechos. Muchas gracias.